Mi nombre es José María Fernández. Nací en un pueblo chiquito de Castilla, entre campos de trigo y polvo, donde la vida era tan dura como la tierra seca que arábamos con mulas prestadas. Mi padre fue herrero, y yo desde los 12 años le ayudaba en la fragua, dándole al fuelle y limpiando el hollín de los yunques, soñando con un futuro que no oliera a hierro quemado ni a sacrificio. Pero la vida, ya se sabe, no siempre da para sueños. Me hice albañil, de los buenos, de los que no necesitan planos para levantar una pared recta, ni niveles para que el agua corra donde tiene que correr. Trabajé toda mi vida con las manos, con estas manos que ahora tiemblan al sostener una taza de café, pero que en su tiempo levantaron casas, muros, escuelas y hasta la iglesia nueva del pueblo, cuando se cayó el campanario con aquella tormenta del 86. Conocí a Carmen en una verbena de San Roque. Llevaba un vestido blanco con florecitas rojas y una trenza que le llegaba a la cintura. Bailamos pasodobles bajo farolillos de papel, y al año ya estábamos casados. Ella era costurera, de manos finas pero carácter fuerte. Hacía milagros con la Singer, y me hacía callar con una sola mirada. Juntos tuvimos un solo hijo, Andrés. Fue nuestro orgullo, nuestra meta. Le dimos todo, todo. Lo mandamos a estudiar a Madrid, aunque para eso tuve que trabajar los fines de semana y aceptar obras que nadie quería, como levantar tapias en cementerios o restaurar tejados con goteras que apestaban a palomas muertas. Carmen murió joven, demasiado joven, con apenas 53 años. El cáncer no avisa ni pide permiso. La cuidé hasta el último suspiro, bañándola yo mismo, dándole de comer en la boca como a un bebé. Andrés vino al entierro con su esposa, una mujer fría como la escarcha, y luego se volvió a la ciudad sin preguntar si yo necesitaba algo. Pero no le guardé rencor. Pensé, tiene su vida, su trabajo, sus preocupaciones. Ya vendrá cuando pueda. Lo esperé como se espera la lluvia en agosto, con paciencia y resignación. Con los años, la espalda me empezó a fallar. Me dolía al agacharme, al subir escaleras, hasta al reír. Pero seguía levantándome temprano, haciendo la compra, regando el jardín y cocinando mis garbanzos con chorizo los domingos, como me enseñó mi madre. Mi casa, la misma que construí yo solo con mis ahorros, con mis planos dibujados en servilletas, era mi castillo. No era grande, pero tenía alma. El zaguán con sus azulejos viejos, las vigas de madera, el patio con su limonero. Todo hablaba de mí, de Carmen, de nuestras tardes tomando café y mirando cómo el sol caía detrás del campanario. Un día, sin previo aviso, Andrés llegó con su mujer y sus 2 hijos. Me dio un beso frío en la mejilla y se sentó en mi sofá como si fuera suyo. Me dijo que estaban pasando por un mal momento, que los habían echado del piso y que, por un tiempo, iban a quedarse en casa. Yo, como buen padre, abrí la puerta sin dudar. Les di mi habitación. Me mudé al cuarto del fondo donde guardaba herramientas y libros viejos, y no dije ni pío. Pensé, es temporal, ya se levantarán. Cocinaba para todos, limpiaba, les cuidaba a los niños. Me sentía útil, parte de algo. Hasta que un día, sin mirarme a los ojos, Andrés me dijo, «Papá, esto no funciona. Los chicos necesitan más espacio y vos ya estás viejo. Hablamos con la asistente social y hay un geriátrico cerca del centro donde vas a estar bien cuidado». ¿Bien cuidado? Esa frase me taladró la cabeza, como si fuera una planta que necesita riego, un mueble que hay que limpiar de polvo. No lloré, pero sentí un frío en el pecho que no se me quitó en días. No grité, no insulté, solo asentí y me encerré en el taller, donde pasé horas mirando fotos, acariciando herramientas oxidadas que ya no usaba, recordando a Carmen y a su voz suave diciéndome, «Todo va a estar bien». El día que me llevaron al asilo, ni siquiera se tomaron la molestia de acompañarme. Me subieron a un taxi con una maleta.
una manta tejida por mi madre y un sobre con algo de dinero para tus gastos, papá. El conductor no dijo una palabra en todo el trayecto. Yo miraba por la ventanilla los campos que ya no podía trabajar, las casas que ya no podía construir, la vida que me había sido arrancada de las manos como una flor marchita. En el asilo, los días se hacen largos. Las paredes huelen a desinfectante y a resignación. Algunos ancianos gritan por las noches, otros miran al techo como si esperaran una señal. Yo leo, camino por los pasillos, observo y pienso mucho. ¿En qué momento mi hijo dejó de verme como su padre para convertirme en una carga? ¿En qué momento me volví invisible? ¿Fue cuando me encorvé? ¿Cuando repetí 2 veces la misma historia? ¿Cuando olvidé dónde dejé las llaves? Pero hay algo que él no sabe, algo que nunca supo. Esa casa donde vive, la que yo construí ladrillo por ladrillo, no está a su nombre. Nunca lo estuvo. La registré a nombre de Carmen y, cuando ella murió, hice un testamento en silencio, sin decir nada, dejando todo a alguien que sí me miró con ojos limpios, a mi nieto mayor, Miguel, el único que venía a verme al taller cuando era niño, que me escuchaba contar historias y me pedía que le enseñara a mezclar cemento. A ese niño le dejé la casa, el terreno, las herramientas, todo, con un papel legal, firmado y guardado en un sobre sellado que entregué a un notario del pueblo con instrucciones claras. Abrir solo tras mi muerte. Y ahora, mientras el tiempo avanza y mis pasos se hacen más lentos, espero el día en que Andrés reciba la noticia. Espero ver su cara al saber que la casa donde vive no le pertenece, que fue desheredado por su propia soberbia, que lo perdió todo por no saber cuidar lo más valioso que tenía, su padre. Porque uno puede perdonar muchas cosas, hijo, pero hay heridas que no se cierran, y hay herencias que no son solo de ladrillo y teja, sino de dignidad y memoria. ¿Y vos qué harías si tu propio hijo te llama estorbo? Algunos días en el asilo son tan iguales que uno pierde la noción del tiempo. Desayuno siempre a la misma hora. Una rebanada de pan tostado, café recalentado y una fruta que ya viene medio pocha. Hay una señora, doña Eulalia, que se sienta frente a mí todos los días y me pregunta el nombre como si fuera la primera vez. A veces le respondo, soy el rey de España, solo para ver si se ríe. Y sí, a veces suelta una carcajada, aunque no sepa por qué. Otros viejos ya no hablan. Se les fueron las palabras, como se va la fuerza de las manos cuando uno deja de usarlas. Pero yo no. Yo no pienso morirme en silencio. Yo tengo algo que decir, aunque nadie me escuche. Y tengo algo que dejar, aunque no sea oro ni acciones, sino una lección. Hay noches en que me desvelo pensando en Carmen, en su voz cantando coplas mientras cosía en el patio, en su forma de preparar las lentejas con chorizo, dejando la cazuela destapada para que respire, como ella decía. Pienso en los años que compartimos, en los domingos de misa y vermú en la plaza, en las tardes de domingo viendo corridas de toros por la tele en blanco y negro. Tantos recuerdos me vienen de golpe, como si los tuviera guardados en un cajón que ahora se abre solo. Y entre todos, siempre aparece la cara de Andrés, de niño, cuando me abrazaba por la espalda y me decía, «Papá, quiero ser como vos». ¿Cuándo cambió? ¿En qué momento se convirtió en ese hombre frío que me echó de mi propia casa como si fuera un trasto viejo? Pero también pienso en Miguel, mi nieto. Ese muchacho sí que salió distinto. Tiene algo en la mirada que me recuerda a mí cuando era joven, cuando aún tenía sueños y no sabía lo que era la decepción. Me escribía cartas, aunque su padre no lo supiera. Me contaba de la escuela, de sus partidos de fútbol, de la chica que le gustaba y que vivía al lado de la panadería. Incluso una vez me mandó un dibujo de la casa que construyó en su cuaderno. Tenía una chimenea grande y un limonero como el mío. A ese chico le dejé todo, porque entendí, tarde pero entendí, que la sangre no siempre garantiza el corazón.
y que el cariño no se hereda, se cultiva. Recuerdo bien el día que firmé el testamento. Fue un martes, de cielo limpio y olor a pan recién hecho. El notario, don Manuel, me miró con respeto, como quien entiende que uno no deja solo ladrillos, sino una historia. Le entregué también una carta escrita de mi puño y letra, sellada con cera, con destino a Miguel. Para cuando yo ya no esté, le dije. En esa carta le explico por qué hice lo que hice. Le cuento quién fui, qué sufrí y qué espero de él. No le pido que me vengue, no le dejo una carga, le dejo libertad. Libertad y memoria. Porque si no sabemos de dónde venimos, ¿cómo vamos a saber a dónde vamos? Algunos pensarán que fui cruel, que desheredar a un hijo es una forma de venganza amarga. Pero no es eso. Yo no lo hice por rabia, lo hice por justicia. Porque nadie, y repito, nadie, tiene derecho a pisotear a quien le dio la vida. Y si yo no me defendía, nadie lo haría por mí. Porque los hombres como yo, los que se rompen el lomo trabajando y callan las penas para no preocupar a los suyos, solemos irnos en silencio. Pero esta vez no. Esta vez quise que se supiera mi verdad, aunque sea después de muerto. Y sí, lo confieso, hay una parte de mí que espera con cierta ansiedad ese día en que Miguel lea la carta, en que Andrés reciba la llamada del notario, en que su mujer, con esa mirada altiva, entienda que no puede medir el valor de un hombre por la cantidad de arrugas que tiene en la cara o la lentitud de sus pasos. Quiero que se miren a los ojos y se pregunten, ¿qué hicimos? Y que no haya respuesta. No sé cuánto me queda. El cuerpo me avisa, poco a poco, que la cuerda se va acabando. Me canso más, me duele más, y a veces me olvido de palabras simples como cuchara o ventana. Pero no me olvido de quién soy. Soy José María Fernández, hijo de herrero, esposo de Carmen, padre traicionado y abuelo con memoria. Y eso, aunque parezca poco, es todo. Los domingos, cuando hay misa en el asilo, me siento en la última fila. Me gusta oír al capellán hablar de misericordia y perdón. No porque crea que Andrés merece perdón, eso lo decidirá Dios, sino porque yo quiero irme en paz. Porque guardar rencor es como beber veneno esperando que se muera el otro. Yo ya no tengo veneno, solo tengo recuerdos y una historia que, espero, sirva para que alguien allá afuera piense dos veces antes de olvidar a sus viejos. ¿Vos tenés a tu padre vivo? ¿Lo abrazaste hoy? ¿Le diste las gracias por lo que hizo por vos? Porque si no lo hiciste, todavía estás a tiempo. Y si ya no está, háblale igual. Que los muertos, cuando se les habla con amor, escuchan mejor que los vivos. Yo seguiré esperando, como esperé siempre, con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Y cuando llegue la hora, me iré sabiendo que dejé algo más que paredes. Dejé dignidad, dejé verdad. Y eso, créeme, vale más que cualquier herencia. Hoy me desperté más temprano que de costumbre. Todavía no clareaba del todo, y el silencio del asilo parecía más espeso, como si los muros mismos estuvieran dormidos. Me vestí despacio, con mi camisa de cuadros que ya empieza a estar gastada en los codos, y me senté al borde de la cama con la manta en las rodillas. No hacía frío, pero sentía esa clase de escalofrío que no viene del clima, sino de la sangre, del alma. Pensé en Carmen, como siempre, y cerré los ojos para intentar oír su voz, esa que me decía, ponete una bufanda, que va a refrescar, o no seas bruto, no te metas con el cura que ya bastante tiene. Me hablaba en la cabeza con tanta claridad que a veces me daba miedo abrir los ojos y no verla ahí, sentada en la silla de mimbre, esperándome con el mate en la mano como lo hacíamos en las mañanas tranquilas de los domingos. Me fui al patio del asilo, que es más bien una galería cerrada con plantas secas y un banco de hierro que cruje cuando uno se sienta. Me llevé un cuaderno viejo y un bolígrafo azul que apenas pinta. Empecé a escribirle otra carta a Miguel, aunque ya tengo varias guardadas en la mesita de luz.
No sé si algún día las leerá todas, pero me da paz saber que quedará constancia de lo que soy, de lo que siento, de lo que sufrí y de lo que aprendí. Le hablé de su abuela, de cómo nos conocimos bailando pasodobles en la verbena de San Roque, de cómo se me caían los ladrillos de las manos la primera vez que la vi sonreír. Le conté de la vez que lloré en silencio cuando nació su padre, de miedo, de emoción, de no saber si sería capaz de criar a un hijo sin repetir los errores de mi propio viejo. Le escribí que ser padre no viene con manual, y que uno muchas veces se equivoca por querer hacerlo todo bien. No sé si Miguel entenderá todo eso ahora, con su corta edad, pero cuando le llegue la carta, cuando le llegue esa verdad cruda y sin adornos que uno escribe ya sin miedo al juicio, quiero que sepa que lo quise con todo lo que tenía, y que no lo elegí como heredero por venganza, sino por esperanza, porque vi en él algo que no vi en nadie más, una ternura sin cálculo, un respeto sin obligación, una forma de mirar a los viejos que no tiene lástima, sino admiración. A media mañana vino la enfermera, la buena, la que me trae el café con un terrón de azúcar aunque no le esté permitido. Me dice, «Don José, hoy tiene buena cara». Y yo le respondo lo mismo de siempre. La cara la tengo buena, lo que tengo jodido es el alma. Ella se ríe, pero sabe que no es broma. Me toma la tensión, me acomoda las almohadas y me pregunta si quiero que me lea un poco. Le digo que no, que hoy prefiero el silencio. Porque a veces el silencio dice más que 1000 palabras, ¿no? ¿Nunca te pasó? Por la tarde, mientras jugaban al dominó los de siempre, Manolo, que hace trampa aunque le tiemblen las manos, y Jacinto, que se duerme entre turno y turno, me puse a mirar por la ventana. Pasó un cochecito de bebé con una madre joven que hablaba por el móvil sin mirar al niño. Y pensé cuánto ha cambiado el mundo. Antes, nuestras madres nos llevaban de la mano, nos cantaban coplas al oído, nos daban de comer en la boca con cuchara de metal y soplaban para que no nos quemáramos. Ahora todo es rápido, todo es pantalla, todo es olvido. ¿Qué van a recordar estos chicos cuando tengan mi edad? ¿El sonido de una notificación? Y entonces, como si la vida aún tuviera sorpresas para mí, vino una visita, una inesperada. Miguel, con sus vaqueros gastados, su mochila al hombro y esos ojos que no mienten. Se me paró el corazón por un segundo. No dije nada, solo lo abracé. Lloré sin vergüenza, con mocos y todo, como se llora cuando el alma encuentra refugio. Me dijo, «Abuelo, me enteré. No por papá, claro, por el notario. Me llamó ayer». Le temblaba la voz. Yo le puse la mano en el hombro y le dije, «Te lo dejé todo, Miguel, porque lo supiste merecer». Nos sentamos en el banco del patio, ese que cruje como la memoria, y hablamos durante horas. Me contó que había discutido con su padre, que no entendía cómo pudo hacerme eso, que lo tenía idealizado de niño, pero que ahora le dolía la verdad. Le dije que no odiara, que uno puede corregir con firmeza, pero que el odio se pega a los huesos y te pudre desde dentro. Le pedí que fuera justo, que no repitiera errores, que amara incluso cuando no lo entiendan, pero que nunca permita que lo pisoteen. Porque amar no es entregarse a la humillación, es dar sin perderse. Antes de irse, me prometió que cuidaría la casa, que no la vendería, que la arreglaría, que sembraría un nuevo limonero en el patio y que pondría una foto mía y de Carmen en la sala, donde todos la vieran. Me hizo reír cuando dijo, «Y no me vengas a penar si cambio los azulejos del baño, ¿eh?» Le respondí que podía cambiar lo que quisiera, menos la esencia, porque una casa es más que paredes, es el eco de las risas, los olores del guiso, las huellas en el suelo, los silencios compartidos. Cuando se fue, me quedé en el patio con el alma llena, como si hubiera llovido por dentro, como si todo lo oscuro de estos últimos años se hubiera lavado con una sola tarde de verdad. Y entendí que el final de la vida no tiene que ser triste si uno se va con la conciencia tranquila. Si uno sabe que, al menos una vez, al menos con una persona,
Supo dejar una huella que no se borra. ¿Y vos? ¿Qué huella estás dejando? Esa noche dormí como no lo hacía desde hacía años. Cerré los ojos con una paz que no venía de la almohada ni del cansancio, sino de adentro, de esa parte del alma que se tranquiliza cuando siente que hizo lo correcto. Ya no me pesaban los hombros como antes, ni los recuerdos dolían tanto. Por primera vez desde que crucé la puerta del asilo, no sentí que estaba esperando la muerte, sino que había empezado a despedirme en paz. Porque eso es distinto, ¿sabes? No es lo mismo morir abandonado que partir sabiendo que alguien va a seguir tu camino con dignidad. A la mañana siguiente, mientras desayunaba con doña Eulalia, que seguía preguntando si yo era su primo, una trabajadora social se me acercó con una expresión que no supe leer. Me preguntó si me encontraba bien, si necesitaba algo. Le dije que no, que ya tenía todo lo que me hacía falta. Ella me miró raro, como si esperara una queja o una súplica, pero solo le sonreí. ¿Para qué pedir más, si el corazón ya estaba lleno? Durante los días que siguieron, empecé a poner mis cosas en orden. No tenía muchas, un par de camisas, un libro de santos que me había regalado Carmen, unas fotos viejas y las cartas que le había escrito a Miguel. Pedí una caja de cartón y las fui acomodando con paciencia, como si cada objeto tuviera algo que decir. Me despedí de mis herramientas con una caricia lenta, como quien se despide de un amigo que lo acompañó toda la vida. Había una cuchara de albañil que me regaló mi padre, con el mango de madera gastado y la hoja rayada de tanto uso. Esa cuchara construyó mi casa, la escuela del barrio, el comedor de la parroquia. La envolví en un trapo limpio y la guardé junto a una nota que decía: «Para Miguel, esto vale más que una medalla». Las tardes pasaban más ligeras. Me sentaba en la galería a ver cómo la luz del sol iba cambiando el color de las paredes, igual que lo hacía en mi casa, en ese patio donde Carmen colgaba la ropa y el limonero dejaba caer su perfume. Cerraba los ojos y podía oír el crujido del portón de hierro, el ladrido de los perros vecinos, el canto del gallo del viejo Ramón, que siempre cantaba a deshora. Esos sonidos eran parte de mi historia, como las grietas de mis manos o las canas que se me multiplicaban sin aviso. Un día, mientras leía el periódico, aunque ya casi no veo las letras pequeñas, escuché mi nombre por el altavoz. Don José María Fernández. Tiene visita. Me sorprendí. No esperaba a nadie. Caminé despacio hasta la entrada, con el bastón en la mano y el corazón dando brincos como un caballo viejo que aún se anima a trotar. Y ahí estaban. No solo Miguel, que ya era un bálsamo, sino también mis dos bisnietos, chiquitos, con mocos en la cara y ojos grandes llenos de preguntas. El mayor, de unos 8 años, se me acercó y me dijo: «¿Vos sos el abuelo de papá?». Le respondí que sí, que yo era el abuelo de su padre y el bisabuelo de él. Me miró con asombro, como si no pudiera entender cómo alguien tan viejo podía ser parte de su sangre. Pero después, sin más, me abrazó, sin permiso, sin protocolo, y ahí supe que todo valió la pena. Miguel me contó que se había mudado a la casa, que la estaba pintando, arreglando la cocina, y que había dejado el limonero intacto, que pensaba criar a sus hijos allí, enseñándoles a respetar la historia y a escuchar a los mayores. Me trajo una foto enmarcada. Era la sala, con la foto mía y de Carmen colgada justo sobre la chimenea. Cuando la vi, se me llenaron los ojos de agua, no por tristeza, sino por gratitud, porque hay lágrimas que no se lloran por lo que se pierde, sino por lo que se honra. Me quedé pensando largo rato después que se fueron, pensando en la justicia de la vida, en cómo a veces las vueltas tardan, pero llegan. Me imaginé a Andrés, sentado en esa misma sala, enterándose que la casa no era suya, que por arrogancia, por egoísmo, por olvido, lo había perdido todo. Y aunque en el fondo una parte de mí quería verlo sufrir, otra parte, la más profunda, la más vieja,
Solo deseaba que aprendiera, que se mirara al espejo y dijera, me equivoqué, porque hay humillaciones que no se curan con disculpas, pero sí pueden servir para que no se repitan. Al llegar la noche, me senté otra vez con el cuaderno en la mano. Empecé a escribir mi última carta. Esta no era para Miguel, ni para Andrés, ni siquiera para Carmen. Era para mí. Una especie de confesión, un cierre. Escribí todo lo que nunca dije, todo lo que me guardé, todo lo que dolió y todo lo que sanó. Le puse fecha, le dibujé un corazón al final. Sí, como los que hacía de joven cuando le dejaba notas a Carmen escondidas entre sus telas, y la guardé bajo la almohada. Porque si mañana no despierto, quiero que me encuentren con la historia completa. Y vos, que estás leyendo esto o escuchándolo en alguna parte, acordate de una cosa. El respeto no se mendiga, se merece. La vejez no es una enfermedad, es un premio. Y los que se olvidan de sus raíces, tarde o temprano, tropiezan con ellas. Así que abraza a tu madre, llama a tu padre, visita a ese abuelo que aún espera en silencio, porque un día, cuando quieras hacerlo, ya no va a estar. Y entonces, ¿con qué vas a llenar ese hueco? No sé si fue casualidad o cosa del destino, pero justo al día siguiente de haber escrito aquella última carta, vinieron a avisarme que habría una misa especial en la capilla del asilo, una de esas misas por los difuntos del mes, donde se encienden velas y se dicen nombres uno por uno, con esa solemnidad que solo tiene el silencio cuando lo acompaña el incienso. Me puse la chaqueta marrón de lana, la que usaba para ir a la iglesia los domingos cuando Carmen aún estaba viva. Me peiné con agua, como hacía antes, y bajé despacio por el ascensor que chirriaba como si también le pesaran los años. No lo hice por devoción, que la tengo sí, aunque a mi modo, sino porque sentí que ese momento tenía algo importante, como si fuera una despedida no de este mundo, pero sí de una parte mía que ya había hecho todo lo que tenía que hacer. Entré en la capilla y me senté en el banco del fondo, donde la luz de los vitrales caía como una caricia tibia sobre el suelo de baldosas frías. Mientras el sacerdote hablaba, yo no escuchaba con los oídos, sino con los recuerdos. Me vinieron a la mente los bautizos de los hijos del barrio, las bodas con arroz en los zapatos, las navidades donde Carmen y yo llevábamos roscón de anís para repartir entre los que no tenían familia. Me acordé también de los funerales donde cargué ataúdes con las manos firmes, sin saber que un día las mías temblarían como las de un niño asustado. Y entonces, sin esperarlo, oí mi nombre. Y por el alma viva de don José María Fernández, que está con nosotros esta mañana, para que el Señor le conceda paz y larga vida. No sé por qué, pero sentí un nudo en la garganta. Tal vez fue la forma en que lo dijo, como si ya me estuviera despidiendo, como si supiera algo que yo aún no sabía. Cerré los ojos y recé bajito, como me enseñó mi madre cuando era niño, sin pedir nada, solo dando gracias, por lo vivido, por lo aprendido, por lo sufrido y por lo perdonado. Al salir, el cielo estaba cubierto, de ese gris que anuncia lluvia, pero no termina de caer. Me quedé un rato en el porche del asilo, mirando cómo los árboles del jardín se mecían con ese viento que huele a tierra mojada antes de tiempo. Y pensé en Andrés. Sí, otra vez. Porque aunque uno intente dejar atrás el rencor, hay días en que la herida vuelve a picar como si no hubiera cicatrizado del todo. ¿Dónde estará ahora? ¿Habrá entendido la lección? ¿O seguirá creyendo que un padre es una herramienta que se usa hasta que se desgasta? Me gustaría pensar que algo se le removió por dentro, que al ver a Miguel tomar las riendas de la casa, cuidar de sus hijos, hablar con respeto del abuelo, se haya sentido al menos un poco avergonzado. Pero no espero disculpas. Ya no. A estas alturas, uno no vive esperando que lo entiendan. Vive sabiendo que hizo lo que debía. Y eso basta, porque la dignidad no se mide en aplausos ni en homenajes, sino en el silencio con el que uno se acuesta por la noche,
sabiendo que no se traicionó a sí mismo. A los pocos días, recibí una carta, escrita a mano, con letra torpe pero sincera. Era de Andrés. No decía mucho, apenas una página. Me contaba que había estado enfermo, que había tenido tiempo para pensar, que se había enterado de la herencia, sí, pero que ya no le importaba, que entendía que yo lo había hecho por algo, y que aunque le dolía, empezaba a comprender. Me pedía perdón, de verdad, no con palabras bonitas, sino con frases torpes y llenas de pausas. Me decía que no quería que me muriera con esa herida, que lo lamentaba, y al final, una línea que me desarmó. Papá, te echo de menos. No lloré, solo cerré la carta, la besé como quien besa una fotografía antigua y la guardé junto a la última que le había escrito a Miguel. Y me sentí completo, no por haber ganado nada, sino por haber soltado todo, porque hay una paz que solo llega cuando uno deja de cargar con lo que no puede cambiar. Desde entonces, mis días son tranquilos. Sigo levantándome temprano, aunque ya no tenga que trabajar. Tomo café con doña Eulalia, que ahora ya recuerda mi nombre, al menos a ratos, y paseo por el jardín cuando el sol calienta un poco. A veces me visitan los chicos de Miguel, con dibujos y cuentos de la escuela, y cuando me abrazan, no me llaman el abuelo del abuelo, me llaman por mi nombre, Tata José, y eso, créeme, es mejor que cualquier medalla. He dejado de contar los días, porque aprendí que cuando uno vive con el corazón liviano, cada día es ganancia, y no le tengo miedo al final, porque ya no tengo cuentas pendientes, ni con Dios, ni conmigo, ni con mi hijo. Y si vos estás ahí, dudando de si vale la pena perdonar, te digo esto, perdona, no por ellos, sino por vos, porque el rencor pesa más que cualquier cruz, y la vida, aunque larga, se va en un suspiro. A mí ya solo me queda esperar, pero no con ansiedad, sino con gratitud, porque viví, y aunque me dolieron cosas que no merecía, también tuve bendiciones que nunca pedí. Y eso, al final, es lo que cuenta. Hace unos días, al atardecer, sonó el timbre del asilo. Es raro que suene, casi siempre son llamadas o visitas pautadas. Pero esa tarde bajé solo por curiosidad, arrastrando el bastón, y ahí estaba, Andrés, parado con la gorra en la mano, como cuando era niño y venía a confesarme que había roto una ventana jugando al fútbol. Me miró a los ojos, con los suyos enrojecidos y el alma hecha trizas. No habló enseguida. Yo tampoco. Nos quedamos así, mirándonos como dos hombres que han vivido demasiado sin entenderse. Y entonces, sin palabras, me abrazó. Un abrazo de verdad, con fuerza, con necesidad, con dolor y con culpa. Lo sentí temblar, como cuando tenía fiebre de pequeño y lo sostenía en brazos toda la noche sin dormir. Me dijo, perdóname, papá, te fallé, y ya no me queda orgullo para disfrazarlo. Yo no respondí con discursos, solo le puse la mano en la espalda y le dije, ya está, hijo, ya está, porque uno sabe cuándo algo se rompe para siempre y cuándo todavía puede remendarse con un hilo de amor. Subimos al cuarto. Le mostré las cartas que había escrito, los dibujos de sus nietos, las fotos con Carmen. Se quedó en silencio largo rato, y después me dijo algo que no voy a olvidar jamás. Me diste la vida 2 veces, papá. La primera cuando nací, y la segunda cuando no me devolviste el odio. Esa noche cenó conmigo. Pan con tomate, queso manchego y un poco de vino tinto que guardaba para un momento especial. Le enseñé a cortar el queso como lo hacía mi abuelo, con la navaja inclinada, ni muy fino ni muy grueso, para que dure y se saboree. Nos reímos. Sí, nos reímos, como hacía años no lo hacíamos. Me habló de su trabajo, de cómo se había quedado solo tras pelear con su mujer, de que había empezado a ir a misa los domingos, aunque solo se quedara en la puerta. Me preguntó por Carmen. Le conté cosas que ya no recordaba.
como que bailaba sevillanas con los pies descalzos en el patio cuando llovía y le gustaba el olor de la albahaca en la cocina. Al despedirse, me besó en la frente. «Volveré», me dijo, y por primera vez le creí. Desde entonces, la vida me sonríe despacio. No me devolvió los años, ni los dolores, ni las ausencias, pero me regaló la calma, esa que llega cuando uno sabe que no cargará con cuentas pendientes al otro lado. Miguel viene seguido. Trae pan de pueblo, dulces de membrillo, y a veces me lee sus cuentos. Ya no me llama solo abuelo, ahora me dice mi maestro. ¿Y sabes qué? A esta altura, ya no me importa si me queda un mes o 10 años, porque me voy liviano, me voy entero, porque recuperé lo que pensaba perdido, porque demostré que un viejo todavía puede enseñar, todavía puede marcar camino, todavía puede tener la última palabra sin gritarla. Así que si estás viendo esto, si llegaste hasta el final de mi historia, te pido algo desde lo más profundo de mi alma. No olvides nunca a los tuyos. No los eches cuando envejezcan. No los encierres cuando se vuelvan lentos. No midas su valor por lo que producen, sino por lo que sembraron. Porque algún día vos también llegarás a viejo, y ese día vas a querer que alguien te mire a los ojos con respeto, con ternura, con amor. Y ahora decime, ¿vos qué harías si fueras mi hijo? ¿Y si fueras yo? Si esta historia te tocó el corazón, escribí en los comentarios desde qué ciudad o país me estás escuchando. Me hará ilusión saber dónde llega mi voz. Dale like al video, suscríbete si te gustó, y compartilo con alguien que necesita escuchar que aún hay tiempo para pedir perdón, y también para perdonar. Gracias por estar, de verdad.